al hombre de la tierra. Ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria, como Tupac Amaru: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Buenas noches, docente. Bienvenida a mi exposición. El día de hoy abordaremos la reforma agraria peruana, implementada principalmente entre 1969 y 1975 bajo el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado. Nuestra postura es clara: la reforma agraria no fue beneficiosa en el largo plazo, aunque tuvo intenciones transformadoras, fracasó en sus objetivos fundamentales, porque perpetuó estructuras de dependencia política, generó debilidad económica estructural y profundizó las desigualdades sociales en lugar de resolverlas. A continuación, le presentaré 3 argumentos que sustentarán esta postura desde los aspectos político, económico y social. Argumento político. Nuestro primer argumento político es la reforma agraria, aunque desmanteló el poder oligárquico rural, lo reemplazó por una forma de autoritarismo estatal aún más centralizado y represivo. El gobierno militar confiscó aproximadamente 9 millones de hectáreas de tierras privadas, aparentemente liberador, ¿verdad? Pero aquí está lo problemático. Estas tierras no fueron entregadas a campesinos individuales con libertad de decisión, sino que fueron organizadas en cooperativas estatales controladas por el Estado. Los campesinos intercambiaron un patrón privado por uno estatal. No ganaron autonomía política real. El Estado dictaba que cultivar como cultivarlo y a qué precio vender. Esta estafa de libertad política convierte a la reforma agraria en un fracaso, no en una solución. Políticamente, la reforma agraria consolidó el poder centralizado militar en lugar de democratizar el campo peruano. No liberó, solo redistribuyó la opresión. De este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Ahora continuando con el segundo punto, el argumento económico. Nuestro segundo argumento es económico. La reforma agraria fue un desastre económico porque generó estructuras productivas débiles que profundizaron la pobreza rural en lugar de resolverla. Las cooperativas agrarias creadas por la reforma enfrentaron crisis severas: falta de tecnología, acceso limitado a crédito, gestión deficiente y corrupción administrativa. La productividad agraria no solo mejoró, en muchos casos disminuyó comparada con el periodo anterior. Mientras que en los años previos a la reforma el Perú exportaba productos agrícolas de calidad, después la producción se estancó. El país continuó dependiendo de exportaciones primarias sin diversificación. La reforma no modernizó la economía, la perpetuó en su fragilidad. Económicamente, la reforma agraria fue un fracaso porque no generó desarrollo sostenible, solo redistribuyó la pobreza, dejando millones de campesinos en situaciones productivas aún más precarias que antes. Ahora continuando con el segundo punto, el argumento económico. Nuestro segundo argumento es económico. La reforma agraria fue un desastre económico porque generó estructuras productivas débiles que profundizaron la pobreza rural en lugar de resolverla. Las cooperativas agrarias creadas por la reforma enfrentaron crisis severas: falta de tecnología, acceso limitado a crédito, gestión deficiente y corrupción administrativa. La productividad agraria no solo mejoró, en muchos casos disminuyó comparada con el periodo anterior. Mientras que en los años previos a la reforma el Perú exportaba productos agrícolas de calidad, después la producción se estancó.
El país continuó dependiendo de exportaciones primarias sin diversificación. La reforma no modernizó la economía, la perpetuó en su fragilidad. Económicamente, la reforma agraria fue un fracaso porque no generó desarrollo sostenible, solo redistribuyó la pobreza, dejando millones de campesinos en situaciones productivas aún más precarias que antes. Ahora continuando con el segundo punto, el argumento económico. Nuestro segundo argumento es económico. La reforma agraria fue un desastre económico porque generó estructuras productivas débiles que profundizaron la pobreza rural en lugar de resolverla. Las cooperativas agrarias creadas por la reforma enfrentaron crisis severas, falta de tecnología, acceso limitado a crédito, gestión deficiente y corrupción administrativa. La productividad agraria no solo mejoró, en muchos casos disminuyó comparada con el periodo anterior. Mientras que en los años previos a la reforma, el Perú exportaba productos agrícolas de calidad, después la producción se estancó. El país continuó dependiendo de exportaciones primarias sin diversificación. La reforma no modernizó la economía, la perpetuó en su fragilidad. Económicamente, la reforma agraria fue un fracaso porque no generó desarrollo sostenible, solo redistribuyó la pobreza, dejando millones de campesinos en situaciones productivas aún más precarias que antes. Ahora continuando con el segundo punto, el argumento económico. Nuestro segundo argumento es económico. La reforma agraria fue un desastre económico porque generó estructuras productivas débiles que profundizaron la pobreza rural en lugar de resolverla. Las cooperativas agrarias creadas por la reforma enfrentaron crisis severas, falta de tecnología, acceso limitado a crédito, gestión deficiente y corrupción administrativa. La productividad agraria no solo mejoró, en muchos casos disminuyó comparada con el periodo anterior. Mientras que en los años previos a la reforma, el Perú exportaba productos agrícolas de calidad, después la producción se estancó. El país continuó dependiendo de exportaciones primarias sin diversificación. La reforma no modernizó la economía, la perpetuó en su fragilidad. El último punto, argumento social. Nuestro tercer argumento es social. La reforma agraria no resolvió las desigualdades estructurales, las profundizó, al generar exclusión urbana masiva. Aunque la reforma redistribuyó tierras a campesinos, estos frecuentemente las abandonaban para migrar a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas en el campo seguían siendo precarias. Socialmente, la reforma fue un fracaso porque no incorporó a los campesinos en igualdad real, solo los expulsó hacia nuevas formas de exclusión. La reflexión crítica. La reforma agraria fue un acto político que fracasó en su implementación práctica. Sus intenciones redistributivas fueron eclipsadas por su incapacidad para generar verdaderos cambios económicos y sociales sostenibles. Conclusión: el Perú no solo necesitaba redistribución de tierras, necesitaba transformación económica genuina, democratización real y construcción de igualdad estructural. La reforma agraria ofreció solo la primera, abandonando las otras dos, por eso fue un fracaso histórico. Gracias. Forma de cooperativas. Campesino, tú que viertes sangre y sudor,